Bienvenidos a su canal favorito para chismorrear sobre las series turcas que nos roban el corazón superíndice 3N. Hoy vamos a desentrar más menos los secretos S jugosos de una de las parejas S queridas y comentadas del mundo de las telenovelas turcas, Hande Erupar y Kerem Bürsin, los protagonistas de Asteriscos en Calcapimi Asterisco, o Asterisco llamas a mi puerta Asterisco como la conocemos por estos lares. Pero no nos detendremos a porque el mundo de los romances de telenovela es vasto y lleno de sorpresas. Rense para escuchar historias de otras parejas IQ superíndice 3 y los entresijos de sus relaciones. Rense para un viaje lleno de revelaciones, especulaciones y detalles que probablemente no conozcan sobre su relación superíndice 3N, tanto dentro como fuera del set. Vamos a descubrir si ese amor que vimos en pantalla era tan real como parecua. Y no solo eso, indagaremos en las presiones, los retos y las estrategias que las estrellas turcas utilizan para navegar el difícil terreno del amor bajo el ojo público. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y noticias frescas del mundo de las series turcas. Su apoyo es fundamental para seguir creciendo y traer copyright dándoles el mejor contenido. Ahora sin preámbulos, vamos al grano. Hoy nos vamos a centrar en Asteriscos en Calcapimi Asterisco, una comedia romántica que conquistó superíndice 3 al mundo entero. Pero no solo la historia de Eda y Serkan nos atrapó superíndice 3, sino también copyright en la palpable química entre Hande Erupar y Kerem Bürsin. Era innegable. La serie que se emitió superíndice 3 entre 2020 y 2021, catapultó superíndice 3 a la fama a ambos actores, convirtió copyright dándolos en estrellas internacionales. Pero, ¿copyright pasaba realmente entre ellos mientras filmaban la serie? ¿Era puro profesionalismo o algo ese? Recordemos que el trabajo de un actor implica crear una ilusión superíndice 3N, hacer creer al espectador que lo que ve es real. Hasta do superíndice 3 de llega a esa ilusión superíndice 3N y ¿en do se convierte en algo tangible? Asteriscos en Calcapimi Asterisco, para los que no la conozcan, nos cuenta la historia de Eda Yildiz, una joven florista que sueña más menos con estudiar arquitectura en el extranjero. Sin embargo, pierde su beca y culpa de ello a Serkan Bolat, un famoso y exitoso arquitecto, fru y calculador, que dirige una importante empresa. El destino los une y tras una serie de malentendidos y situaciones hilarantes, terminan haciendo un pacto. Eda fingirá ser la prometida de Serkan durante 2 meses para ayudarle a recuperar a su exnovia. A cambio, Serkan le devolverá la beca a Eda. Por supuesto, como ya se imaginan, la farsa se convierte en algo mucho real. La trama, aunque clásica, se potencia superíndice 3 con la frescura de los actores y sobre todo con la química que desprendúan. La química entre Hande y Kerem era tan evidente que los fans comenzaron a sospechar desde el principio. Los rumores de un romance en la vida real eran constantes. Los dos actores al principio negaban cualquier relación superíndice 3N, argumentando que eran solo buenos amigos y con más menos eros de trabajo. Sin embargo, las miradas, las sonrisas superíndice 3 implices y las fotos que compartúan en redes sociales decuan otra cosa. Las redes sociales se convirtieron en el principal campo de batalla para los fans, que analizaban cada detalle, cada interacción superíndice 3N, buscando la prueba definitiva del romance. Los hashtags #Anker se volvieron tendencia global, alimentando a UNMUNDS la especulación superíndice 3N. La verdad es que aunque al principio lo negaron, Hande y Kerem terminaron confirmando su relación superíndice 3N en abril de 2021, justo antes de que terminara la serie. La noticia enloqueció superíndice 3 a los fans. La pareja era una realidad, y todos podíamos celebrar que el amor de Eda y Serkan había trascendido la pantalla. Fue como si un sueño más menos se hiciera realidad, la fantasía se volviera tangible. El impacto fue enorme no solo para los fans sino también copyright N para la industria turca, que vio superíndice 3 la pareja se convirtió en un fenómeno superíndice 3 global. Pero, ¿les eran esos secretos ocultos tras las maras? Bueno, se dice que el flechazo fue instantáneo. Desde el primer día de rodaje, Hande y Kerem sintieron una conexión superíndice 3 en especial. Pasaban horas hablando entre tomas, riendo y compartiendo momentos únicos.
Muchos miembros del equipo de producción Superíndice 3N comentaron que era evidente que había algo muy ese que amistad entre ellos. Imaginen la Atmu Superíndice 3 esfera en el set, largas jornadas de trabajo estru copyright S, presiu Superíndice 3N, pero también copyright N momentos de complicidad y risas. En ese caldo de cultivo, el amor puede florecer con facilidad. Otro secreto a voces era que Kerem estaba completamente enamorado de Ande. Se rumorea que con diéresis copyright él fue quien dio el primer paso, invitándola a salir en varias ocasiones. Ande al principio se mostró Superíndice 3 Mood S cautelosa, ya que venía de una relación Superíndice 3N anterior. Sin embargo, la persistencia de Kerem y su encanto irresistible terminaron conquistándola. La diferencia en la personalidad de ambos también copyright N jugó Superíndice 3 un papel importante. Kerem, extrovertido y apasionado, contrastaba con la discreción Superíndice 3N y timidez de Ande, creando un equilibrio que se complementaba. Además se sabe que la pareja compartió muchos momentos juntos fuera del set de grabación Superíndice 3N. Iban a cenar, a conciertos y por supuesto viajaban juntos. Uno de los viajes Move S comentados fue el que hicieron a las Maldivas. Las fotos que compartieron en redes sociales eran pura miel. Se les veo a radiantes, felices y enamorados. Fue precisamente en este viaje donde se tomaron la famosa foto que confirmó Superíndice 3 su relación Superíndice 3N. Las Maldivas se convirtieron en el escenario perfecto para oficializar el romance, un destino paradisíaco que simbolizaba la felicidad que estaban viviendo. Pero no todo fue un camino de rosas. La relación Superíndice 3N de Ande y Kerem también copyright N tuvo sus altibajos. Se dice que la presión Superíndice 3N mediática y el constante acoso de los paparazzi afectaron a la pareja. También copyright N hubo rumores de celos y discusiones, como en cualquier relación Superíndice 3N. Sin embargo, ambos siempre intentaron mantener su vida privada alejada de los focos. El precio de la fama es alto, y la constante vigilancia puede desgastar incluso la relación Superíndice 3N mu, ese su Superíndice 3 lida. La necesidad de proteger su intimidad se convirtió Superíndice 3 en una prioridad para Ande y Kerem. Otro dato interesante es que Ande y Kerem se convirtieron en un fenómeno Superíndice 3 menos social. Su relación Superíndice 3N inspiró Superíndice 3 a miles de fans en todo el mundo. Crearon clubs de fans, pagines en redes sociales y hasta organizaron eventos en su honor. La pareja era un ejemplo de amor y felicidad para muchos. El impacto cultural de Almohadilla Anker trascendió Superíndice 3 las fronteras de Turquía, llegando a pauses de Amu Copyright Rica Latina, Europa y Asia. La pareja se convirtió Superíndice 3 en un símbolo de esperanza y optimismo para muchos Superíndice 3 venes. Pero como ya saben, la historia de amor de Ande y Kerem no tuvo un final feliz, al menos no por ahora. En enero de 2022, la pareja anunció Superíndice 3 su ruptura. La noticia sorprendió Superíndice 3 y entristeció Superíndice 3 a muchos fans, que aún tenían la esperanza de verlos juntos para siempre. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, pero se especuló Superíndice 3 que la distancia y las agendas apretadas de ambos influyeron en la decisión Superíndice 3N. La realidad es que mantener una relación Superíndice 3N a distancia, con agendas laborales exigentes, es un desafío para cualquier pareja, incluso para las estrellas de telenovela. A pesar de la ruptura, Ande y Kerem siempre han mantenido una buena relación Superíndice 3N. Se han mostrado respeto y cariño más menos o mutuo en público. Incluso algunos fans aún tienen la esperanza de que vuelvan a estar juntos al buen dúo. Nunca se sabe. La puerta a una reconciliación Superíndice 3N siempre queda abierta, alimentando la esperanza de los fans que aún sueu más menos han con un final feliz para Almohadilla Anker. Ahora bien, pasando a otra serie turca que también copyright N generó Superíndice 3 muchísimo revuelo por la química de sus protagonistas, tenemos que hablar de Asterisco Erkencicus Asterisco, o Asterisco Puk Jaro Madrugador Asterisco. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un dúo decide cambiar su vida y empieza a trabajar en una importante agencia de publicidad. Ayu conoce a Can, el hijo del dueño más menos o de la agencia, un foto Superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. La serie, con su estilo fresco y juvenil, cautivó Superíndice 3 a un público amplio, especialmente entre los Superíndice 3 venes.
Al igual que con Hande y Kerem, la química entre Demet y Can era innegable. Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Los dos actores al principio negaron cualquier relación superíndice 3N, pero las miradas y los gestos cariu más menos osos que se dedicaban en público decuan otra cosa. La tensión superíndice 3N sexual entre los personajes era palpable, y muchos creyeron que esa tensión superíndice 3N se trasladaba a la vida real. En este caso, la situación superíndice 3N fue un poco complicada, ya que ambos actores tenían parejas en ese momento. Sin embargo, se rumoreaba que la relación superíndice 3N entre Demet y Can era fuerte que cualquier compromiso. Los fans estaban convencidos de que había algo que amistad entre ellos. La presión superíndice 3N medio tica se intensificó superíndice 3, y los rumores de infidelidad comenzaron a circular. Desafortunadamente, la relación superíndice 3N entre Demet y Can nunca se confirmó superíndice 3. Después copyright de que terminara la serie, ambos actores tomaron caminos diferentes y nunca se les volvió superíndice 3 a ver juntos. Sin embargo, el misterio sobre su posible romance aún persiste. La falta de confirmación superíndice 3N solo alimentó superíndice 3 la leyenda, dejando a los fans con la superíndice 3 nita de copyright pudo haber sido. Y hablando de parejas con mucha química, no podemos olvidar a Burak Uzuparrafo y Vit y Farije Evcen, los protagonistas de al Q o el amor es un pug jaro *. Esta serie, que es una adaptación superíndice 3N de una novela clásica turca, nos cuenta la historia de Feride, una joven copyright fana que es enviada a vivir con su tua. Ayu conoce a Kamran, su primo, de quien se enamora profundamente. La serie, ambientada en la Turquía otomana, combinaba romance con drama y su superíndice 3 rico, creando una atmu superíndice 3 esfera cautivadora. La relación superíndice 3N entre Burak y Farije fue diferente a las anteriores. En este caso, la pareja confirmó superíndice 3 su relación superíndice 3N desde el principio. Se enamoraron durante el rodaje de la serie y no dudaron en mostrar su amor en público. Su relación superíndice 3N, a diferencia de las anteriores, fue transparente y sin secretos. Burak y Farije se casaron en 2017 y, desde entonces, se han convertido en una de las parejas queridas y admiradas de Turquía. Tienen un hijo y viven una vida familiar feliz y tranquila. Su historia de amor es un ejemplo de que el amor puede surgir en el set de grabación superíndice 3N y durar para siempre. Representan un ejemplo de estabilidad y compromiso en un mundo lleno de fugacidad y relaciones efímeras. El caso de *mutes myzyl merece una mención superíndice 3N especial. Si bien no hubo un romance confirmado entre los protagonistas Mary Muzerli y Ali Tergenk, la intensa química en pantalla generó superíndice 3 una gran especulación superíndice 3N. La serie un drama superíndice 3 rico de proporciones con diéresis copyright picas, retrataba la vida en el Aru copyright N otomano, con intrigas palaciegas y romances prohibidos. La complejidad de los personajes y la actuación superíndice 3N magistral de Uzerli y Ergenk crearon una atmu superíndice 3 esfera de pasión superíndice 3N y deseo que traspasu superíndice 3 la pantalla. La tensión superíndice 3N romántica entre Urrem y Suleymu N fue uno de los pilares de Lu con diéresis copyright cito de la serie, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Aunque nunca se confirmó superíndice 3 un romance fuera de la pantalla, la duda siempre quedó superíndice 3 sembrada, alimentando la leyenda. Como ven, el mundo de las series turcas es lleno de secretos, romances y escándalos ocultos tras las maras. A veces la química que vemos en pantalla es real y trasciende la ficción superíndice 3N. Otras veces, solo se trata de una ilusión superíndice 3N creada por los actores para dar vida a sus personajes. Pero al final, lo importante es que disfrutemos de las series y nos dejemos llevar por las historias de amor, drama y pasión superíndice 3N que nos ofrecen. La industria del entretenimiento turco se ha convertido en un fenómeno superíndice 3 meno global, gracias a la calidad de sus producciones y al carisma de sus actores. Y bien, mis serio copyright filos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y revelaciones. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto algunos secretos que no conocían sobre las parejas de series turcas. Copyright les pareció superíndice 3 la historia de Hande y Kerem? ¿Creen que algún dúa volveru a estar juntos? Copyright otras parejas de series turcas les han generado curiosidad?
Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Su interacción superíndice 3N es fundamental para crear una comunidad de amantes de las series turcas. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. No olviden darle me gusta si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para seguir creciendo y traer copyright dándoles el mejor contenido sobre series turcas. Cada suscripción superíndice 3N, cada comentario y cada me gusta nos impulsa a seguir investigando y descubriendo los secretos jugosos del mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, sigan disfrutando de sus series turcas favoritas. Hasta la superíndice 3 Sima.